Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Esta cuarta temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación, está dedicada a la reflexión sobre la nueva escuela mexicana y el nuevo modelo educativo, cuáles son sus planteamientos y desafíos. En el episodio de hoy, el profesor Euriel Rosas Lozada, profesor normalista y con muchos años en servicio en la educación básica y ahora también director de una escuela primaria y asesor técnico-pedagógico, conversa con nosotras y nosotros sobre los retos que enfrentan las escuelas primarias para implementar el nuevo modelo educativo en este ciclo escolar 2023-2024. Acompáñenos en esta cuarta temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la cuarta temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Esta temporada vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana y el nuevo modelo educativo, cuáles son los planteamientos y desafíos de estas. Para el episodio de hoy nos acompaña el profesor Euriel Rosas Lozada. El profesor tiene una amplia trayectoria no solo como profesor, sino también hace investigación educativa, ha participado en foros. Entonces me permito rapidísimo comentar un poquito de su currículum. Él es profesor, licenciado en educación primaria hizo en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río. Contaba que tiene varios diplomados en estrategias, por ejemplo, didácticas para la enseñanza de competencias básicas, en educación y liderazgo, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Tiene un diplomado en habilidades socioemocionales para el siglo XXI por la Universidad de Anáhuac. Tiene mucha experiencia laboral como docente frente a grupo en educación primaria y también ha sido catedrático en educación superior en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, en Tenería, en Ancingo, Estado de México. Es director desde el 2018 hasta la fecha, director de la Escuela Primaria Ford número 15, José Vasconcelos, en Tlalnepantla, Estado de México, y por las tardes también es asesor técnico pedagógico, ATP, y el profe Euriel es miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, entre muchas otras cosas. Es un placer, profe Euriel, tenerte con nosotros y bienvenido al podcast del FAR. Hola, Para doctora Celia. Muchas Buenas gracias. tardes, buenos días. Buenas Perdón. tardes. Y pues Este, para el episodio de hoy estaré intercambiando esta conversación contigo, profesor, y con Miriam Martínez, que es nuestra colega también aquí del Faro, doctorante en el Departamento de Educación. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, y pues queremos hacer esta conversación muy cercana al trabajo de los docentes, ¿no? Porque hay muchos debates, muchas discusiones sobre la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo y más recientemente sobre los libros de texto. Estamos a punto de comenzar el ciclo escolar 2023-2024 y pues nos gustaría empezar con una pregunta muy general, profe Uriel. Eh, ¿Qué es la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Y cómo se inscribe el nuevo modelo educativo dentro de esta nueva escuela mexicana? ¿O qué es lo que se busca transformar desde el planteamiento de la NEM o nueva escuela mexicana y a partir de la propuesta del nuevo modelo educativo? Te dejamos la palabra, Ariel. Muchas gracias. Hola, buen día a ambas. Muchísimas gracias por la invitación, estar participando aquí en su espacio del Faro Educativo, a este podcast. La verdad, muy, muy feliz por tratar de dar a conocer algunas ideas desde el contexto de las escuelas, desde el contexto de los maestros frente a grupo y desde el contexto desde los directores, ¿no? Sobre este nuevo modelo. Atendiendo a la pregunta, eh, para nosotros fuimos desmenuzando desde hace ya un tiempo, algunos 2, 3 años, sobre qué es la nueva escuela mexicana. Creo que poco a poco le fuimos encontrando el qué es. Para nosotros inicialmente era un proyecto educativo de este gobierno, de autonombrada la Cuarta Transformación. Un proyecto
pedagógico, un proyecto en el que para nosotros busca transformar al ser humano, al mexicano, ¿no? Transitar o construir, transitar desde ese proyecto humanista que la Cuarta Transformación y el gobierno ha manifestado a la formación de este nuevo ser humano que requiere nuestro país. Para nosotros todavía no es muy claro qué es lo que busca transformar en sí. También en los mismos documentos normativos nos van dando cuenta qué es a cuentagotas, y eso creo que lo estamos viviendo poco a poco con lo que ustedes comentaban al inicio, ¿no? Primero nos dan a conocer ciertos documentos como es el plan y programas. Posteriormente nos dan a conocer libros de texto. Para ello también pues hubo poca capacitación, información, etcétera. Entonces no ha sido tan claro para nosotros qué es la nueva escuela mexicana hasta ahora que lo vamos por ahí trabajando más a fondo, y precisamente lo que mencionaba es un proyecto de este gobierno que busca la transformación de ese ser humano, de ese sujeto que requiere hacia una educación humanista. Profe, pues precisamente en esta parte ya de conocer el plan, de aterrizarlo un poco más a las aulas, quisiéramos saber desde tu perspectiva, ¿qué tanto es distinto al modelo del 2017? ¿Qué cambios plantea? ¿Tú cómo consideras que pues es fácil o difícil implementarlo? Algunas transformaciones específicas, pero específicamente, o sea, sí, de manera particular, en comparación con el anterior. ¿Qué nos puedes decir? Sí, ha sido complicado y más como director. Se nos ha delegado a nosotros los directores reproducir y dar a conocer la normatividad o las normas y todos los documentos oficiales para que los compañeros maestros conozcan qué es la nueva escuela mexicana, qué busca transformar. Entonces, sí ha sido complicado porque primero es buscar que los compañeros cambien de pensamiento, no se resistan a ciertos cambios sociales, sean estos los educativos. Este cambio de paradigma de ellos, híjole, es muy complicado. Muchos de ellos pues se formaron en una forma de trabajo, en una forma de enseñanza. Entonces, esa es la primera complicación, ¿no? eh, el cambio y resistencia de los compañeros. En segundo plano, de repente los documentos oficiales, como son las orientaciones que nos llegan a las instituciones, no son tan claras, no son tan específicas para su tratamiento en los consejos técnicos escolares. Entonces, he ahí donde a nosotros como directores y como docentes nos cuesta un poco de trabajo poder reflexionar acerca de qué es lo que requiere la nueva escuela mexicana y cuáles son sus planteamientos, sus propósitos para su transformación. Sí hay mucha diferencia al plan de estudios 2017, al plan de aprendizajes claves. Eh, Uno de los principales, pues, es la autonomía curricular que pretende esta nueva escuela mexicana. También cabe mencionar que esto también los docentes, los maestros, lo debatíamos desde hace muchos años, en donde nosotros queríamos participar en el currículo. Nosotros decidirnos qué íbamos a enseñar a nuestros estudiantes en las aulas. Este nuevo proyecto, este nuevo plan de estudios nos permite eso, contribuir al currículum, pero también cabe mencionar que para contribuir a él debemos estar preparados los docentes. Eh, entonces, lo diferente al 17 es esa autonomía curricular que ahora le llaman la construcción de un programa analítico en tres diferentes planos.
También es diferente, o quizá no tan diferente, porque ya se han trabajado en otros momentos, en otros planes de estudio, el cambio de metodologías, métodos de enseñanza. En este establece más a fondo trabajar diferentes como es el método por proyectos o metodología por proyectos, cosa que hace mucho tiempo también se ha venido trabajando, ¿no? En la enseñanza, en la educación. Y los planteamientos también que ahorita busca la nueva escuela mexicana es donde ya no busca que al centro esté el estudiante, sino la comunidad, algo centrado más en su contexto, en donde el estudiante pueda responder a esas necesidades de su contexto inmediato. Eso es lo que busca para nosotros la nueva escuela mexicana y eso quizás sí esté un poco diferente a lo que planteaba el Plan de Estudios 2007 de Aprendizajes Claves, un programa más vertical de arriba hacia abajo y quizá este de que plantea la nueva escuela mexicana sea más horizontal, en donde el docente pueda contribuir, pueda incluir otros contenidos a su programa analítico, pero sin dejar de lado también algunos contenidos o varios contenidos científicos o establecidos a lo que le llama la nueva escuela mexicana el programa sintético, los establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Hay muchos retos, mm, es complicado, es complejo, en donde a nosotros se nos delega operar finalmente todo este plan y programas, en donde uno de los fuertes debates y críticas de los maestros frente a grupo es la poca información que va dando en los consejos técnicos, en donde no está claro qué es lo que vamos a trabajar, o al menos hasta la octava sesión de consejo técnico seguía por ahí, seguían muchas dudas sobre cómo vamos a implementar este nuevo plan de estudios. Y en ese sentido, profe Uriel, que nos contaras, ¿no? Has señalado como dos elementos muy importantes en el planteamiento del modelo educativo anterior y el actual, el vigente, que está a punto de comenzar a implementarse en las aulas, ¿no? Y uno es el tema de la autonomía docente como un reclamo histórico, ¿no? Y yo veo en distintas discusiones, desde redes sociales o debates más puntuales en espacios de divulgación, que eso es algo que los profesores agradecen, ¿no? Agradecen porque es un reclamo histórico de que se les permita trabajar el currículum para contextualizarlo. Sin embargo, también he escuchado, ¿no? El tema de, bueno, danos autonomía, pero danos herramientas para ejercer esa autonomía, ¿no? Entonces, hablando de tu experiencia como director de una escuela primaria, como profesor, ¿no? Frente a grupo por muchos años, ¿qué se necesita para ejercer esa autonomía y qué se necesita de parte de la autoridad educativa? Y veámoslo a varios planos, la autoridad a nivel escuela, ¿no? En este caso, pues el director, y arriba del director está el supervisor, el jefe de sector, ¿no? El apoyo que puede dar, por ejemplo, también una ATP, ¿no? Y qué se necesita desde la autoridad educativa a nivel más como político, ¿no? Por un lado es esta parte, y la otra tiene que ver con el cambio eh, de centrar el currículum y centrar todo el aprendizaje en el tema comunitario, ¿no? Desplazar un poquito esto de colocar el niño al centro, el niño y la niña al centro, a colocar la comunidad. Y esto suena bien, pero ¿qué implicaciones tiene, no? Incluso en el tema de la evaluación de los aprendizajes, en el tema de las competencias, que ahora es una palabra que parecería prohibida, ¿no? Querríamos lograr habilidades, competencias, conocimientos en cada estudiante, no solo como grupo, ¿no? E insisto, suena bien, pero ¿qué retos implica esto para ustedes? ¿Y qué cosas podemos esperar a partir de este cambio con nuestros estudiantes, ¿no? Y cierro la pregunta, son muchas preguntas, te decía, pero tengo un sesgo, por supuesto, a mí, quizá por mi profesión, porque soy politóloga, porque también analizo los temas desde la economía, ¿no? Y sí me parece que es muy importante que las niñas y los niños tengan estas habilidades para integrar, por supuesto, el conocimiento de la comunidad, las preocupaciones,
contextualizar, ¿no? Poder ser un agente de cambio en su comunidad, pero también están habilidades específicas, competencias específicas para eventualmente integrarse al mercado laboral que les permita no tener un trabajo y sortear pues las dificultades económicas que tiene nuestro país y mantener una familia, tener un ingreso, tener acceso a bienes, servicios. ¿Qué piensas de todo esto? Sé que son muchas preguntas, por donde quieras comenzar. Muy real y reflexivo, ¿no? ¿Qué necesitamos los docentes? Primero, hay una fuerte cultura escolar en donde los maestros, pues tenemos que quitarnos varias prácticas que no son en ocasiones tan viables en las escuelas. Tener un profesionalismo y una vocación pertinente, acorde a estos cambios que requiere la sociedad y que también el mismo gobierno nos está impulsando a cambiar. Necesitamos herramientas que nos permita todo esto que vamos a implementar a poco tiempo, a corto plazo, en este ciclo escolar 23-24, en donde tenemos que poner en práctica muchas de nuestras habilidades como docentes pedagógicas, didácticas, metodológicas. Eh, si bien el gobierno, y hay que decirlo fuerte, el gobierno no ha invertido recursos económicos para la formación docente, la capacitación, la profesionalización de los docentes. Todo ha sido mediante la reproducción, digamos, en cascada, con las guías orientadoras, pero lo que reclama también los compañeros docentes es esa verdadera capacitación sobre qué es lo que requiere la nueva escuela mexicana, la implementación de los planes de estudio, el diseño del programa analítico, el conocimiento y la implementación y el uso también de los libros de texto. Entonces, el gobierno no ha invertido no ha invertido en esa capacitación y creo yo ahí es donde debe de voltear a ver en términos de evaluación o de la evaluación de su implementación de este plan de estudios, qué tan factible va a ser y tan pertinente la implementación de este nuevo modelo en las escuelas. Eh, Efectivamente, si bien hemos trabajado proyectos educativos o proyectos escolares en las escuelas, incluso desde la RIEV en el 2009, que iniciamos nuevamente con el trabajo por proyectos y que, por ejemplo, el mismo libro de texto venía con un trabajo por proyectos, ese trabajo o esos métodos que utilizábamos eh, mm, los centrábamos mucho en el producto y no en el proceso. Ahora se profundiza en el proceso, no tanto en el producto de esos proyectos, pero también en la solución de una problemática de la vida real, de la comunidad o del contexto inmediato del estudiante. Y cabe mencionar que los contextos y esas realidades que incluso nos pide al construir nuestro plan o nuestro programa analítico son muy diversos y diferentes en nuestro país. Entonces, quizá en algunos espacios, en algunos contextos escolares, la resolución de una situación, una problemática comunitaria o del contexto inmediato del estudiante se pueda quizá resolver, pero habrá otras que no, sería muy ambicioso, ¿no? Quizá de fondo este programa busca lo que decía al inicio, humanizar al sujeto, al estudiante, pero eso va a ser a mediano y largo plazo. A corto plazo no vamos a resolver quizá problemáticas que está padeciendo nuestra sociedad y veamos o veas en varios contextos en el país de delincuencia, de narcotráfico, de desigualdad económica, de sustentabilidad, vaya, todas las problemáticas que existen. De manera particular, de qué manera, por ejemplo, la escuela en donde soy director va a influir en la resolución de problemas de desigualdad económica en el contexto inmediato de mis estudiantes, de los estudiantes de la escuela For 15, por ejemplo,
o de la delincuencia en un cinturón de miseria que es en Tlalnepantla, junto a la Ciudad de México, o en un contexto que ahorita también estamos padeciendo de, no sé cómo le llamaría, un fenómeno en donde los programas compensatorios que le llamaban en algún momento están dando en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es un fenómeno, por ejemplo, que en las escuelas del Estado de México, en los límites con la ciudad, estamos padeciendo. Pero bueno, los proyectos que busca la nueva escuela mexicana resolver, proyectos comunitarios, sociales, pues va a ser un gran reto para los compañeros docentes frente al grupo, de cómo ellos poderlos plantearlos, cómo poder ellos estructurarlos y cómo poderlos aplicarlos en esos contextos hasta familiares complicados, donde las familias también padecen sus propias problemáticas, en donde nosotros no podemos resolver más allá también de situaciones que padecen ellos y donde ahora busca que la familia se involucre más, la comunidad se involucre más a la escuela, en donde la escuela esté abierta a la sociedad, ¿no? Entonces, sí hay una serie de situaciones que nosotros nos hemos planteado en los consejos técnicos, en donde, o en el consejo técnico de la institución, en donde el programa va, no podemos no aplicarlo, pero no podemos aplicarlo o no vamos a querer aplicarlo, sino que debemos hacerlo para cumplir el derecho a la educación. Sin embargo, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder garantizar ese derecho a los estudiantes y que los estudiantes tengan el logro máximo de aprendizajes. Estas situaciones las estamos viviendo ya y aún no inician las inscripciones, aún no inicia el ciclo escolar. En lo particular, los de nuevo ingreso preguntan, cuestionando sobre los libros de texto en este momento, en donde una de mis respuestas, no les voy a dar, o sea, mi programa de todo. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer sí o sí. Sin embargo, eh, existe un gran reto pedagógico, didáctico y de construcción de los programas analíticos aún. Justo del tema del programa, la programa analítico, quería preguntarte cómo van en tu escuela, ¿no? ¿Cómo se ha sido este proceso de construcción? Desde el año pasado, varios profesores manifestaron, incluso, pues ya Eh, no se pudo pilotear el plan de estudios, faltaban muchas cosas, se otorgó un amparo para que se suspendiera el pilotaje, pero sabemos que las y los profesores, pues han estado en grupos de estudio, en círculos de estudio, en comunidades de aprendizaje, dentro de la escuela, fuera de la escuela, con otros, incluso con otros colectivos docentes, ¿no? No se han quedado de brazos cruzados. Cuéntanos en la experiencia de tu escuela, cómo ha sido este proceso, ¿no? Eh, Más allá del consejo técnico, si ha sido suficiente el espacio. Decías que no necesariamente ha habido suficiente capacitación dentro del, para analizar, o no ha habido más que capacitación, suficiente claridad, ¿no? De los lineamientos y para operar el plan de estudios, pero ¿qué ha hecho tu escuela, concretamente tu colectivo docente? Si se han reunido más veces además del consejo técnico, y cómo han avanzado en esta construcción del plan analítico. ¿Nos pudieras compartir? sí, claro. Sí nos hemos reunido más, he buscado incluso alternativas de trabajo con algunos especialistas en metodologías, en didáctica, que nos han llevado talleres en la construcción del programa analítico, en donde no solo el director o un servidor, este, eh, les, les dé a conocer la guía o reflexionemos sobre las orientaciones que nos da la misma SEP. Nosotros hemos hecho lo propio desde una revisión más a profundidad, buscando espacios con las autoridades inmediatas. Llevamos un taller de más de 4 horas en donde los docentes
resolvieron algunas de las dudas o muchas de las dudas que tenían sobre la construcción, sobre cómo poder ellos analizar los elementos del programa analítico, en donde construyeron ejemplos, donde avanzaron en sus esbozos sobre su programa analítico. Y al final de cuentas, la escuela ha buscado sus propias alternativas de trabajo, círculos de estudio, la información que un servidor les proporciona a través de estas redes de comunicación que tenemos, de WhatsApp, de correo electrónico, en las propias reuniones, porque al final de cuentas tenemos que implementarlo y tenemos que llegar al aula con las menores dudas, ¿no? En ese sentido, eso es lo que está haciendo cada escuela, por lo que leo, cada institución, cada colectivo docente, cada consejo técnico. Está buscando sus propias estrategias para apropiarse de cómo elaborar su programa analítico. Otro ejemplo fue el hecho de que instituciones como Ford o el Comité Cívico de Ford, donde nos proporcionaron también varios elementos para construir nuestro programa analítico. Entonces, como institución hemos buscado otras alternativas de trabajo y no solo las guías orientadoras de la Secretaría de Educación Pública o los consejos técnicos de directores a los que yo asisto, en donde pues también la información que les llega de repente es un poquito escasa o con poca claridad. Entonces yo tengo que buscar mayores posibilidades, mayores herramientas para que el consejo técnico pues tenga más claro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a implementar al inicio de este ciclo escolar. Sí hay muchas alternativas, hay medios de comunicación, pero al final de cuentas analizo y reviso que también el Estado está obligado a fortalecer esa capacitación y actualización para su implementación de este nuevo modelo, el cual, pues, siendo realistas, se ha desentendido en ese sentido, a comparación de otros proyectos educativos o la implementación de otros planes de estudio en el pasado, en donde sí le invertían. Tengo el claro ejemplo en el 2009, cuando inicia la reforma integral de la educación básica, en donde tomamos un diplomado por incluso especialistas o elaborado por especialistas de la UNAM, por ejemplo, ¿no? En donde nos daban un seguimiento, había apertura, en donde nosotros podíamos asistir un día a la semana para ir a capacitarnos sobre ese plan de estudios. Hoy solo se le ha dejado al consejo técnico y esos espacios de reflexión en donde no solo se ve sobre la construcción y la implementación, sino también se ven temas de manera particular propias de cada escuela y sus problemáticas que se tienen que resolver. Entonces el tiempo es mínimo. También no podemos dejar de lado que en horario escolar no podemos estar suspendiendo labores o clases para poder nosotros reflexionar y construir el programa analítico, porque lo que buscamos también es garantizar las clases de nuestros estudiantes y lograr los aprendizajes posibles. Entonces, sí hay una mala implementación en ese sentido de capacitación. Lo que he hecho con los compañeros, lo que ya mencioné, buscar otras alternativas en universidades, en algunos personas especializadas que dan su tiempo, incluso de manera gratuita, en apoyarnos para esa construcción, en donde personas externas también nos puedan compartir ese conocimiento y tener un buen programa analítico que nos permita resolver esas problemáticas que buscan, ¿no? Resolver, vale la redundancia, en nuestra comunidad escolar y nuestra comunidad inmediata, en el contexto de los estudiantes. Gracias, profesor. Hay otro elemento muy importante que tú ya lo conoces y que son los libros de texto. En este sentido, desde tu perspectiva, ¿qué retos plantea el uso de los nuevos libros de texto? En las últimas semanas ha habido un fuerte debate sobre la pertinencia, relevancia e incluso sobre su legalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Al inicio hablaba sobre el cambio de paradigma en la enseñanza y el aprendizaje. Y en ese sentido también va la implementación de los libros de texto. Como bien sabemos, o los especialistas, los educadores, los maestros, quizá poca población todavía no conoce que se quitan las asignaturas, ¿no? Y en ese sentido, ese cambio de paradigma de metodologías de enseñanza eh, es lo que busca, o los docentes al menos están cuestionándose de cómo van a implementar los libros de texto. En primera, gravísimo error por parte del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública y de la misma, eh, eh, ¿cómo se llama? La Dirección de Materiales Educativos, la difusión de los libros de texto. Creo que primero lo deberíamos de conocer los docentes porque tenemos que implementarlo en el siguiente ciclo escolar. A mí me causa ruido de que primero lo tenían algunos comunicadores más que nosotros. Es el momento que, por ejemplo, en mi escuela y en mi zona escolar no han llegado los libros de texto. Yo los tengo por algunos otros compañeros, maestros que ya llegaron quizás a sus escuelas, a sus zonas, pues me los compartieron de manera física, pero un ejemplo que en mi zona escolar no han llegado aún los libros de texto hasta este momento, 14 de agosto. El desconocimiento todavía de ellos por parte de mi consejo técnico, del consejo técnico de la institución, pues nos ha permitido, sí, primero llevado a investigar de manera digital. En segundo lugar, también nos están nos está llevando a la incertidumbre porque no sabemos todavía, o al menos ellos no saben bien cómo están estructurados los 5 libros en su contenido, como tú decías, en su pertinencia, en su implementación ya en el aula, cómo se tiene que articular con su programa analítico, toda esa parte que quizá la vamos a trabajar en el consejo técnico de su fase intensiva al inicio ciclo escolar, del 21 al 25. Pero vemos algunos errores, ¿no? Que tienen los libros, que a mí en lo particular me causa ruido en la parte disciplinar, en la parte de la articulación didáctica y metodológica, en la estructura. Si bien la metodología o la estructura que traen es el trabajo por proyectos, enfocado a veces en ocasiones al aula, que hay un libro de aula, enfocado a la escuela, enfocado a la comunidad, todavía no nos queda claro cómo podremos implementarlos y cómo podemos trabajar con los estudiantes. Si bien busca, por lo que estoy revisando y analizando, busca que no solo sea un libro instruccional o donde se resuelvan los estudiantes de manera repetitiva algún contenido, sino busca la reflexión y el análisis. Creo que ni los estudiantes, ni los padres de familia y aún no los maestros hemos o estamos preparados para cambiar esa forma de enseñar y de aprender. Es un gran reto el uso de ellos. Apenas que ahorita estoy revisando esos libros, me lleva a pensar cómo se trabajaría en el aula, a imaginar cómo ellos a través de su programa analítico, los compañeros docentes y su libro de texto van a resolver una problemática ya establecida. Entonces, va a ser complicado. Hay situaciones que hay que revisar de fondo. Estaba revisando, por ejemplo, uno de sexto grado, en donde habla sobre hechos históricos que han pasado recientemente. Por ejemplo, los desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? Los estudiantes de Ayotzinapa. Y algunos otros pasajes, ¿no? De nuestra historia de México, pero también no abordan otros que también han pasado con este gobierno. Entonces, de repente yo como docente, como director, pues me cuestiono o cuestiono hacia dónde está la tendencia en esa construcción de los libros de texto. Yo aplaudo y valoro mucho el esfuerzo de mis compañeros docentes que son quienes participaron en la elaboración de esos.
mismos libros, que son miles de compañeros quizá, porque no solo hay un solo autor de un libro, como de repente se venía haciendo que eran pocos autores, son muchos los que participaron por cada uno de los libros. En una parte de mi desarrollo profesional, en unos momentos de mi carrera profesional, se me hizo la invitación para participar como evaluador de libros de texto en el ciclo escolar 19-20, 20-21, incluso con este nuevo gobierno, en donde en la primera convocatoria que salió para la elaboración, diseño y evaluación de estos libros de texto, en el primer acercamiento, en el primer momento que tuve esa oportunidad, me di cuenta que elaborar y evaluar un libro de texto, pues primero implica una gran responsabilidad con la sociedad mexicana, ¿no? Es un libro que va a todos los niños del país, un libro que desde su diseño, incluso como evaluador, me decía a mí mismo, bueno, si yo apruebo este libro, va a ir a toda una sociedad, a la formación del sujeto mexicano y decía cuánto es la responsabilidad que tenía, ¿no? Entonces ahí es donde bajo una reserva en ese momento y discreción como evaluador, pero que ahora que ya es más abierto y que uno puede quizá comentar esa experiencia, en ese momento de capacitación primero, aprendí, ¿no? Cómo evaluarlo o cómo evaluar esas obras en lo disciplinar, en lo técnico, en lo metodológico, en la articulación entre la pedagogía y la didáctica, en la iconografía, en la redacción, entonces todo en la gramática, en la pertinencia de la iconografía, en los sitios web que se ponen para complementar una secuencia didáctica, una situación didáctica, para complementar este, el aprendizaje, en la parte de la evaluación que trae una secuencia didáctica y cómo se articula entre la secuencia, la evaluación, sus instrumentos. Híjole, toda una gran ciencia que, que en su momento experimenté y que ahora veo, quizá no conozco el último proceso que se hizo del 2022. No se hizo con esa rigurosidad la revisión de sus libros, desde mi perspectiva y experiencia. Faltó mayor revisión científica en sus contenidos, en los proyectos, en las secuencias. Sin embargo, también puedo decir que, como ustedes luego lo mencionan, los académicos son perfectibles, ¿no? Donde todas las observaciones que ahorita en su implementación se hagan, se puedan sistematizar para que se mejoren, incluso en la creación de la Conalitec y en los primeros libros de texto, pues, fueron perfeccionándose en los años siguientes, ¿no? Pero sí es un poco delicado que teniendo toda una tecnología y una gama de estructura, tanto en la SEP como en materiales educativos, el mismo gobierno y los recursos que se puedan tener para eso, pues no tengan tanto cuidado en esa evaluación de las obras. Sin embargo, vuelvo a repetir que eso no demerite el trabajo, el esfuerzo de miles de maestros frente a grupo que emocionados, ¿no? Por poder participar y poder contribuir a la educación de nuestro país. Pero sí tenemos que estar preparados en la última etapa como evaluador ya de los primeros libros que fue haciendo este gobierno, incluso ya al frente el doctor Marx Arriaga como director de materiales educativos, pues sí observé muchas secuencias didácticas que iban a estar dentro de los proyectos para la creación de los libros de texto, pues debilidades, ¿no? Que desde mi perspectiva y mi experiencia pude realizar los informes pertinentes para su modificación y su fortalecimiento en esas obras. Eh, Creo que hasta el momento esa experiencia o esas secuencias didácticas que a mí me tocó evaluar, no sé si
no las he revisado si fueron aprobadas, si estén dentro de los libros de esta familia de libros de texto que salen para su implementación para el siguiente ciclo escolar. Pero creo yo que es necesario tener mayor cuidado en su diseño y en su construcción. Repito, habría que revisarlos más a fondo cómo están estructurados, y de ahí pues tomar ciertas decisiones. Al final de cuentas, y muchos académicos y artículos de opinión lo comentan, es un recurso didáctico donde el docente puede hacer uso de ellos, o quizá no, no sé, dependiendo su enseñanza y su trabajo en el aula. Sin embargo, como parte de, de cumplir el derecho a la educación, pues su intención del libro de texto es fortalecer el aprendizaje y por ende su implementación, pero no lo es todo. El libro de texto solo es complementario al trabajo pedagógico y didáctico de los docentes. Eh, Hay varias cosas, como ya lo mencionamos, perfectibles, y espero que todos esos análisis en su implementación se puedan recuperar, sistematizar, y si continúa la implementación de este programa, que espero que sí por el bien de nuestro país, porque a cada momento nos cambian planes y programas, pues que se siga fortaleciendo, siga mejorando por el bien de los niños de nuestro país. Muchas gracias, profesor Ariel. Otra cosa, bueno, justo ya nos acercamos al final de esta entrevista y agradecemos mucho tus comentarios, tus explicaciones para entender un poquito más. Y también pensando que este podcast tiene el alcance con especialistas, con profesores y esperamos que con familias, ¿no? Hay mucha inquietud. Y hay una parte que mencionabas de los libros de texto, que es un recurso didáctico más. Sin embargo, también reconocer que hay una historia, ¿no? De los libros de texto como un recurso más, no solo para los profesores, para su planeación, sino como un recurso para los estudiantes, ¿no? Estudiantes que no tienen acceso a otros materiales y donde el libro de textos juega un rol de irlos acompañando y de ir al que puedes acudir cuando no entendiste bien la clase, cuando no entendiste, o sea, que no solo el recurso sea la clase del profesor, sino un apoyo didáctico y no para los estudiantes. Con esta nueva, lo que se hace batido es que con esta nueva propuesta de libros de texto, pues justo no hay secuencias didácticas, ¿no? Entonces no hay un planteamiento, se puede agarrar el libro de texto en cualquier momento cualquier página y seguro va a brindar apoyos y va a brindar ejemplos, pero no te permite un alumno decir, bueno, una explicación, ¿no? De la específica de las matemáticas o de la asignatura de lenguajes, ¿no? Porque ahora son proyectos. Entonces, ¿tú qué bueno, qué opinas respecto a esto, no? No solo la pérdida que podríamos tener en el tema de los libros, eh, más allá de que sabemos que el profesor no solo usa el libro, ¿no? Para planear sus clases usa muchas herramientas, ¿no? Pero en el caso, poniéndonos del lado de los niños, ¿qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? Y después de eso, pues hacernos un balance, ¿no? Pues son dos grandes preguntas. La última pregunta, un balance de este nuevo planteamiento de nueva escuela mexicana. Decías hace un momento que, y con toda la evidencia, ¿no? Que tenemos por años de que cada que viene una nueva administración se implementa una reforma educativa que plantea nuevos modelos. Tenemos en menos de poquito más de una década tenemos tres modelos educativos, ¿no? Lo cual es tremendo el trabajo que tiene que hacer un profesor para bajarlos, el planteamiento, aterrizarlo en la escuela, ¿no? Incluso para ver si dio resultados, ¿no? Eh, en 2018 estábamos iniciando un nuevo modelo y estamos en 2023 y no tenemos una valoración de lo que pasó con ese modelo y ya estamos por otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu balance del nuevo modelo en general? Lo que más positivo o más negativo
y sobre lo que le toca a los profesores, ¿no? Porque también hay una inquietud de parte de los profesores. Algunos sectores dicen, bueno, es que, insisto, se nos da autonomía, se nos está reconociendo, pero otro sector dice, bueno, no tenemos herramientas para planear todo esto, ¿no? No sé cómo lo vive tu colectivo docente y cómo lo vives tú, ¿no? Entonces, si quisieras abundar un poquito en eso. Claro. Sí, primero, con respecto a los libros de texto, efectivamente, no sé si sea el término correcto, pero debería de haber mayor rigurosidad en su evaluación para su aprobación de un libro de texto, una obra, ¿no? Y en ese sentido implicaría en esa evaluación o la implementación de conceptos, de algunas otras situaciones que contenga el libro que le permita no solo ser un libro de instrucciones o de apoyo a un proyecto didáctico, un proyecto comunitario, sino que también le sirva al estudiante, como usted bien dice, consulta. Quizá en el sector o en el contexto en donde laboro, hay mayores herramientas o fuentes de consulta, pero efectivamente hay familias, hay estudiantes en otros contextos en donde el libro de texto es la única fuente bibliográfica, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entraría esa visión de los evaluadores o esa función de los evaluadores de los libros de texto. Comentaba la misma Dirección de Materiales Educativos que hubo especialistas, ¿no? En la evaluación para su aprobación. No se ve tanto reflejado esa evaluación en la parte disciplinar de los libros de texto. Sí, quizá veo en la parte didáctica, en la parte pedagógica, en la parte de la articulación de las secuencias, situaciones didácticas, pero en la parte disciplinar sí queda muy abierto, en donde pues va a entrar en juego la creatividad, el conocimiento, la experiencia de cada docente. Y ahí es donde entraría el profesionalismo de ellos, de llevar a los estudiantes a algo más, pero también de dónde va a tener esas herramientas el maestro para brindarle a su estudiante, ¿no? Repito, quizá en contextos más urbanos como en el que yo laboro, pues pueda ser factible. Hay internet, tenemos una biblioteca, tenemos internet en un aula de medios, internet en las aulas escolares, cañón, etcétera. Pero en otros contextos en donde no existe todavía, carecen de esos recursos, va a ser más complicado. Entonces yo creo que por ahí es donde debería de ser también el análisis, la dirección de materiales educativos a través de la SEP, ¿no? Eh, por otro lado, el balance y la implementación de los planes y programas o cómo veo esta implementación de este nuevo modelo, cómo lo nota mi consejo técnico. Sí, sí carecemos de herramientas, de recursos, eh, en donde para poder realizar nuestro programa analítico. Si bien tenemos quizá ejemplos en internet con edutubers, gente que está al pendiente de de cómo se puede implementar este nuevo plan y programas, mi consejo técnico también comenta, no tenemos las suficientes herramientas para poder apropiarnos de cómo poder elaborar, si bien hemos hecho esfuerzos grandísimos y esbozos de programas analíticos, los hemos evaluado, revisado, pero aún así existe esa incertidumbre en la implementación. Eh, entonces, creo que iniciaríamos con incertidumbres, se podrían ir subsanando en el transcurso pero creo que esto se pudo haber prevenido, ¿no? Se pudo haber hecho con una verdadera planeación en la implementación del nuevo plan de estudios, en en los temas de las orientaciones de los consejos técnicos, con una gama de situaciones que hubiera diseñado una ruta verdadera por parte de la SEP para poder implementarlo y no tener tantas incertidumbres. Entonces, ¿será complejo? Ahí entraría
el rol del directivo, de cómo él acompañaría en la elaboración y la implementación de los programas analíticos, del plan de estudios, de los libros de texto al consejo técnico. Entonces, si nosotros los directores no tenemos a veces o en ocasiones claro qué es lo que requiere implementar este nuevo modelo en todos sus instrumentos, va a ser un poquito más complicado y por ende los resultados quizá no sean alentadores, por lo menos este ciclo escolar, ¿no? Que va a ser, quizá suene fuerte la palabra de experimentación, ¿no? Que se tuvo que haber hecho un pilotaje y entiendo, ¿no? Que ante los argumentos de la SEP sobre algunas, amparos para que no se aplicara el pilotaje, pero hubieran diseñado ellos algunas alternativas de trabajo para que las incertidumbres y carencias de herramientas y recursos en las escuelas fueran las menores. Entonces, en ese sentido, eh, su pertinencia en la implementación, pues creo que no es tan satisfactoria y alentadora, al menos al inicio de este ciclo escolar. Desde esta perspectiva de mi consejo técnico, siguen, por ejemplo, ellos preguntando hasta cómo va a ser la lista de útiles, hay que acompañarlos hasta en eso, en las libretas, incluso algo tradicional y común en las escuelas, ¿no? O los padres de familia cuando preguntan, maestro, ¿cuántas libretas van a hacer? O cómo, o la lista de útiles. En algunos espacios comentan, bueno, es que va a ser por campo formativo, es que va a ser solo una libreta porque se va a trabajar por proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que le decía el consejo técnico, lo que vamos a trabajar por proyectos, podría ser una, puede ser dos, otra complementaria, no sé, como ustedes, quizá también lo dejo un poquito más abierto a ellos, a esa creatividad y esa autonomía de cómo ellos van a solicitar algo tan sencillo que es la lista de útiles y en específico las libretas, ¿no? Que ahora ya no van a ser por asignaturas. Algo tan sencillo que está en el debate y está en el cuestionamiento de los padres de familias en la escuela, ¿eh? Hacia mí como director me cuestionan los padres, me cuestionan o me preguntan los compañeros maestros, ¿no? Maestro, ¿y esto, y esto, y esto? ¿Y cómo vamos a hacerle? Pues desde lo que yo leo, reviso en los documentos normativos, bueno, vamos por esta línea, vamos a ver. Entonces suena fuerte, pero vamos a experimentar muchas cosas que no deberíamos y ya no estamos en momento de seguir experimentando con este gran rezago que tenemos en educación desde hace muchos años. Pues, profe Auriel, te agradecemos muchísimo esta explicación tan puntual y que incluye tanto el trabajo, el colectivo de tus profesores, ¿no? Lo que están haciendo, cómo se están preparando, como una crítica, ¿no? Pues constructiva, ¿no? A lo a los retos que enfrentan y demás. Ojalá tengamos oportunidad de visitar tu escuela y poder platicar también con tus profesores ahora que inicia el ciclo escolar y ver cómo están haciendo estos proyectos integradores, ¿no? Y cómo están evaluándolos y cómo están evaluando los estudiantes. Creo que vienen muchas cosas por delante y tenemos toda sociedad civil, investigadores y los propios docentes, ¿no? Muchas inquietudes de qué va a pasar con este nuevo modelo. Y ustedes pues serán los que nos vayan marcando la pauta para ir entendiendo cómo lo aterrizan. Te agradecemos muchísimo tu participación en el podcast y te vamos a seguir buscando para que nos sigas contando lo que pasa en las escuelas. Muchas gracias, profe Gabriel. Muchas gracias, Miriam. Nos vemos en el próximo.